Venga, vamos a entrar con el siguiente bloque. ¿Por qué Cajal sigue liderando la ciencia del futuro? Y para ello vamos a hacer una mesa redonda con varios expertos, así que, bueno, esto mola, ¿eh? Así que llamo para que suban aquí conmigo un ratito a Ana María Fermoso, vicerrectora de Investigación y Transferencia de UPSA y catedrática de Ingeniería de Software, a David Espeleta, vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología, y a Jesús Martínez Frías, investigador científico de CSIC y presidente de la Comisión de Cultura Científica Real Academia de las Ciencias. Un aplauso para los tres. Qué lío de silla, parece el juego de la silla. Espérame, voy yo aquí, nada, poneros ahí donde queráis, donde estéis más cómodos. Como nos digas. Aquí se sienta nadie y ya está. Bueno, qué interesante. Joder, qué cargos tenéis más largos, ¿eh? Madre mía, para nombraros. Me llama mucho la atención Jesús. Jesús, me pasaron tu perfil el otro día y me llama mucho la atención. Jesús Martínez Frías es el experto en meteoritos y geología planetaria más citado de España. Wow. Ellos no tienen micro. Deberían de ponerlo. Hola, aquí hay dos que no tienen micro. Está bien que yo hable con Jesús, pero si Jesús no puede hablar conmigo es complicado. Un par de manos, con que traigáis un par de manos. Genial, muchas gracias. Jesús, el experto en meteoritos más citados de España. 400 publicaciones con portadas en Nature y en Science, y 5 premios NASA. ¿Eres de este planeta tú, Jesús? ¿Cómo no sales en los telediarios todos los días y salen boxeadores y otras cosas? Bueno, buenos días. Buenos días, Jesús. No sé si se escucha el micrófono. No. Para ser sincero, no. Bueno, voy presentando a los demás. Ana María Fermoso, eres vicerrectora de Investigación. Hola. Y transferencia, ya está. Y transferencia de UPSA y catedrática de Ingeniería de Software. Bienvenida. Y David, representante de la SEN, que también custodia el archivo Pío del Río Ortega. Un puente hacia el bloqueo del museo. Bueno, Jesús, retomamos. Estamos comentando, ¿no?, que me llamaba mucho. Luego hago mi podcast a mediodía. Me gustaría entrevistarte porque me parece impresionante. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Yo también quería dar las gracias a José Atserias, a Huéscar, como le conocen, y a Fernando de Castro, que está también aquí, porque son las dos personas que me han introducido al universo cajaliano. Aunque, bueno, mi interés por Cajal desde que era joven, obviamente, pues siempre ha sido y sigue siendo un referente, pero en el ámbito de las ciencias del espacio lo está siendo en 3 ámbitos concretos, ¿no? Un ámbito que es el personal, porque él también, como ha comentado nuestra ponente anterior, estaba interesado también en los temas del espacio, incluso escribió sobre ciencia ficción. Se adelantó, yo creo que fue un pionero en la astrobiología, porque ha sido de los primeros que ha hablado con los términos biología planetaria en algunos de sus escritos, los canales de Marte, etcétera. Es decir, que desde su ámbito personal se compró un telescopio, es decir, que hay un interés por las ciencias del espacio. Luego hay otra dimensión cajaliana, que es su proyección que ya se sale de la Tierra y empieza a ser interplanetaria, aunque parezca algo no sé, casi de ciencia ficción, ¿no? Pero este año hemos conseguido que Cajal vaya, el nombre de Cajal vaya a la Luna, con la misión que hemos visto ahora, la misión Artemisa 2, ha ido y ha vuelto. ¿Quién se lo iba a decir a él, no? Hay un cráter Cajal en la Luna, hay un asteroide Ramón y Cajal, y hay muchos aspectos relacionados con él que ya se están proyectando hacia el exterior. Y finalmente, pues también tiene implicaciones Cajal en las investigaciones científicas actuales sobre temas del espacio, concretamente en relación con meteoritos de Marte, por ejemplo, ¿no? Esto ya lo comenté el año pasado, pero la persona que descubrió que dentro de las neuronas y fuera de las neuronas tenemos microcristales de magnetita, es decir, de alguna manera el ser humano tiene una magnetopercepción, igual que las aves o los delfines, pues fue la misma, fue Kirschving del Caltech, del Instituto de Tecnología de California,
la misma persona que estudió los cristales de magnetita del meteorito de Marte ALH 84001. Y en estos estudios sobre la biomagnetita del cerebro, pues Cajal está citado también, sus libros y sus investigaciones, ¿no? Y ya para terminar y no sé Sí, pues, alargarme mucho... Te he preguntado por ti y ya... Bueno, quería decir que Marte ya está... Cajal llegará a casi más de 400 millones de kilómetros de distancia, no a Marte, sino en los análogos de Marte, porque tendremos información sobre él y un módulo específico en las futuras iniciativas relacionadas con los análogos de Marte en España. Así que yo creo que mejor que hablar de mí, hablar de él, ¿no? Ya casi hemos terminado esta mesa redonda, Jesús. Macho, me lo has puesto fácil. Bueno, Ana, vamos contigo. La manera de hacer ciencia de Cajal también representa un modelo de hacer universidad. Sin duda y rotundamente sí, pero además por muchos aspectos. El primero es que él no ve la ciencia como algo individual, ¿vale? Sino que tiene que ser un trabajo colectivo, ¿vale? Él además apoya el tema institucional. Él es el primero que intenta eso, con ese apoyo institucional, pues apoyar el mérito. También, por ejemplo, con lo de la Junta de Formación, de Ampliación de la Formación, que fue el presidente, la modernización de la ciencia y demás. No basta con eso, sino además también es el gran maestro. O sea, que si algo promulga es la formación, creando escuela. Por todo ello es un modelo para la universidad, pero más aún también. Hoy en día no se puede separar ni entender que la investigación sin la transferencia, sin la innovación, sin el emprendimiento. Y Cajal también fue un precursor de todo eso, porque ponía todo su conocimiento y toda esa innovación. Espera un segundo. Porfa, alguien está hablando y de verdad es que me es complicado escucharte. Si podéis bajar el tono cuando habléis con el de al lado, mejor. Nah, disculpa. Nada, es que de verdad Quizás me está costando quizás también es mi voz, que tampoco es... No sé si os pasa a vosotros también, pero me está Pues cojo el micro lo mismo mejor, ¿creéis? Yo estoy mirando a ver quién es para salir a por él. Ah, es aquí, son los técnicos. Técnicos, ver, parar un poco, hombre. Apagar si queréis. Eso, me quito este. Venga, dale. Dale. No sé si yo te estaba escuchando. A ver, ahora bien, mejor. Sí. Vale, mi voz tampoco es muy suave, hay que reconocerlo. Sí, no. Vale. Bueno, a ver, decía que desde varios puntos de vista sigue siendo un modelo. En primer lugar, él es un gran maestro, ¿vale? La formación para él y crear escuela es fundamental, ¿vale? Por otra parte, como decía, hoy en día no podemos separar la transferencia de la innovación, del emprendimiento y del conocimiento, ¿vale? Entonces, él creaba ese conocimiento para ponerlo al servicio de los demás, al servicio social. Entonces, en la universidad seguimos necesitando eso, que el conocimiento no quede en la universidad, sino que se transfiera a la sociedad, que es lo que él la promovía. Otro tema también para mí muy importante es el de la ética civil que él tenía, la responsabilidad de la ética civil y el uso que hacía tan adecuado de los fondos públicos. Hoy es un tema que, bueno, ojalá lo tuviéramos más en cuenta. Él también era precursor y predicaba con el ejemplo en todos esos aspectos. Acércate más el micro, por favor. Y predicaba con el ejemplo en todos los aspectos. Bueno, y apoyaba el mérito. Entonces, bueno, pues es un poco la idea, ¿vale? Que con el apoyo a la innovación y la transferencia, a la formación, siendo maestro o sea, creando escuela, promoviendo el mérito, con esa ética civil, responsabilidad y predicando con el ejemplo y apoyo institucional, intentando modernizar la ciencia, sigue siendo el modelo que tenemos que seguir en la universidad. ¿Y crees que cambiaría el modelo que estamos haciendo en la universidad en la actualidad, como estamos entendiendo la universidad? A ver, en la universidad... ¿O crees que estaría orgulloso de cómo parte del legado que has comentado, ¿no? Que ha dejado en... A ver, en el puesto en el que me encuentro hoy en día, que digamos que estamos dentro del gobierno de la universidad, intentamos seguir su estela. No sé si lo conseguiremos, pero desde luego, si para mí tengo a alguien de referente, es a él. Cuando promuevo programas de emprendimiento, esta misma tarde tenemos en la Universidad Pontificia de Salamanca, hemos creado un nuevo programa de emprendimiento, ya tenemos varias startups que han derivado de ello. Bueno, pues estamos poniéndolo en marcha. Lo que él decía, vamos a poner esa innovación al servicio de la sociedad, creando, por ejemplo, su tejido productivo, económico, social, con startups. Es decir, que intentamos seguirle.
A nivel global, general, digamos gubernamental, bueno, pues hay muchas cosas que mejorar. La ética civil que acabo de decir, el uso adecuado de los fondos, ¿vale? Quiero decir que hay muchas cosas en las que tenemos que seguir mejorando. Desde luego, para mí, como ahora en la parte que me toque responsabilidad en la universidad, sí, para mí es un ejemplo a seguir y lo intento al menos. Bueno, y no es fácil, ¿eh? No es fácil, No, desde no. luego. Sí, si mandaras tú sola, ¿no? En general, ¿no? Pero, Bueno. pero todo va por otros caminos. Bueno, David, la neurociencia de 2026, hablamos un poco de esa neurociencia de 2026 como continuación directa de los dibujos del propio Cajal. Bueno, yo antes voy a decir 3 cosas. La primera... Vais a acabar hoy con mi mesa redonda. No, te la vas a reventar. Entre Jesús y tú. La primera, muchas gracias a Carolina por la presentación. Hay una pregunta que todo el mundo le quería hacer, pero no la ha hecho, que es de quién era la música que sonaba. Era el Spiegel de Arvo Pärt, que es una maravilla. Lo segundo que quería decir es dar las gracias a José Atzerías, que andará por ahí saltando, está al fondo, Anda por ahí, porque está es muy nervioso. de una voluntad y una generosidad cajaliana. Y la tercera es presentarme, porque no me has presentado. Has pedido que se presentase No, sí, él. sí te he A mí- presentado. sí. Bueno. He dicho a David Espeleta, Ah, bueno. representante Vale, de la no. SER. Pero eso es una excusa para decir que soy de un pueblo que se llama Gallipienzo, que está a media hora de coche de Petilla. Entonces yo desde mi casa, cuando abro la puerta, veo las montañas de Petilla, lo cual es muy inspirador y a mí, la verdad, pues me baja la tensión. Yo veo el Bernabéu. Bueno, pues ayer mal. Ayer bueno, el partido fue lejos, Es pero... broma, es broma. Bueno, pues la neurociencia ahora y pues que la neurociencia actual es de neurociencia cajaliana. Todo se basa en los trabajos de Cajal. Cajal no solamente describe la neurona en esos embriones de pollo y de paloma en el cerebelo, esa unidad funcional autónoma que hablaba en el artículo que publicó el 1 de mayo de 1888 en una revista que se pagó él. Ahí empieza todo. Ahí empieza todo y como se ha contado antes, pues a partir de la neurona se comienza la neurociencia moderna arranca ese día, arranca el 1 de mayo de 1888. Y lo que tenemos ahora es una modernización de todo lo que él propuso. O sea, todos los conceptos que estamos manejando ahora son suyos. La forma de ver las células, las formas ya de empezar a verlas en movimiento. Recordemos que Cajal veía en las mismas placas lo que otros no veían. La forma de no conformarse con una tinción que parecía ya amortizada, como era la tinción de Golgi, que se venía usando 15 o 20 años atrás, sino insistir con ella porque él creía que mejorando los tiempos de tinción, etcétera, pues podía conseguir demostrar su hipótesis. La forma de trabajar en equipo, de crear escuela, de potenciar a sus discípulos para que sean mejores que ellos, de dejarles líneas de trabajo y de pensamiento totalmente diferentes, aparte de trabajar también en las suyas, y nunca tenerlos en la sombra, sino potenciarlos. En fin, la forma de atraer el talento, de crear esas becas donde los pensionados iban a estancias largas en el extranjero a aprender determinadas técnicas y luego venir a España con condiciones de trabajo dignas. No a estar un mes rotando en un hospital y estar toda tu vida diciendo en LinkedIn que has estado trabajando en USA, ¿no? O sea, era una forma muy distinta de hacerla. Hacer en una España que estaba destruida y deprimida después de la pérdida de las colonias a finales del siglo XIX, pues desde ahí, desde esos rescoldos, crear ciencia, que España fuera un país con talento reconocido y que fuera ya no solo creador de ciencia, sino atractor de ciencia extranjera, y venían de fuera a estar con él en su laboratorio. Y luego, pues una cosa que yo destacaría de Cajal, que debe impregnar y que debe inspirar al científico actual y al neurocientífico actual, es la suma de artes. Cajal era una persona única, era un polímata, y todo lo que él desarrolló a lo largo de su vida, una cosa sirvió a la otra. O sea, el dibujo, esa querencia
pues, esa tentación cuando veía una pared blanca de pintar gambainas, que decía él, que todo eso le valió después también a la hora de dibujar y comunicar el arte. Eso es muy importante en Cajal, la comunicación del arte, la comunicación de la ciencia. Sin esos dibujos, esos trabajos cuya redacción era farragosa y citando a otros autores, etcétera, era muy difícil entender lo que él quería decir. Entonces él veía en el microscopio en diferentes profundidades de campo, diferentes cortes a diferentes niveles, y con eso hacía una reconstrucción tridimensional y dinámica de lo que estaba viendo. Por eso veía mucho más allá. Y por eso fue tan importante a la hora de comunicar el arte. Y darle con el arte. Es que yo Cajal y arte lo tengo muy ligado. Comunicar la ciencia. Tan importante es esto que si nos damos cuenta de las publicaciones científicas y neurocientíficas de las últimas décadas, han pasado como una especie de invierno gráfico, y era texto y unos dibujos que se hacían con Rotring y con este tipo de cosas, como de una muy mala calidad. Luego salieron diferentes programas como el BioRender, donde ya los artículos científicos y neurocientíficos pues son muy bonitos de ver y de leer, y ahora incluso ya la inteligencia artificial está participando activamente en la ilustración de la ciencia y de la neurociencia, ¿no? Y todo tiene, no es que el Cajal sea el origen de todo, pero sí todos los caminos cajalianos conducen a lo que entendemos ahora por neurociencia actual. ¿Y el futuro de la neurociencia también pasa por Cajal? Os pregunto también porque va en hilo también con la pregunta que tenía para Ana, pero que creo que también en el ámbito que estamos de Salamanca Tech Summit podéis contestar cada uno desde vuestro punto de vista, pero el futuro de la neurociencia, no se oye a mi micrófono creo, ¿el futuro de la neurociencia también pasa? ¿La inteligencia artificial y la neurociencia van ligados? Bueno, ¿aprenden las máquinas como aprenden las neuronas? El futuro de la neurociencia va a ir ligado a la inteligencia artificial sin ninguna duda, como todo. Porque la IA ya lo impregna todo. ¿Y cómo liga Cajal? ¿Y cómo ligan eso? ¿Con Cajal? La inteligencia artificial, sí. Hombre, para empezar, Cajal describe la neurona como... ¿Tú has pintado? La radiografía a día de hoy de la implicación, ¿no?, de Cajal de la neurociencia es total, ¿no? Lo estamos viendo, es obvio. ¿Y ahora qué? Mira, te lo voy a explicar. De hecho, lo ha dicho antes Carolina. Cuando hablaba del cuento que conté que relaté, que además descubrí un plagio, por cierto, que lo estamos trabajando ahora para publicarlo, de Cajal. Este es un cuento que escribió Cajal pues, entre Madrid y Valencia, más o menos en 1885, 84, 85, con 30 y pocos años, hace 140 años ya. Se titula La vida en el año 6000. Y entonces ese es un cuento de ciencia ficción. La ciencia ficción no es magia, no son milagros, no es fantasía, es una proyección de mundos futuros, pero interrogando... es una interrogación al futuro de la situación del presente y una crítica del presente. Entonces, lo que hace Cajal en ese cuento, para empezar, empieza criticando ya entonces, estamos hablando de hace 140 años, la superespecialización de la medicina. Cuando llega al año 6000 conoce al doctor Micrococcus, que es ingeniero tricúspide, ese es su trabajo. Entonces el personaje, el trasunto de Cajal en el cuento le pregunta, bueno, pero hasta este punto está fragmentada la medicina, y le dice, ya no existe la medicina, existe solamente la palabra, ahora solamente hay una carrera, la ingeniería biológica o mecánica biológica. Empieza por ahí. Y luego dice, en otro momento, dice, la labor de los médicos solamente será tomar los datos que las máquinas les dan, que los logaritmos se encargarán de los diagnósticos y las recomendaciones terapéuticas. Impresionante. Y los logaritmos... Estoy alucinando. No, además utiliza la palabra logaritmos, no utiliza la palabra algoritmo, pero es un anagrama. Logaritmo y anagrama tienen las mismas letras en diferente orden. O sea, y también en ese cuento... Por ejemplo, habla de la eugenesia. Dice que las relaciones sexuales y la reproducción solamente se pueden... un poquito de silencio, por favor. Solamente se pueden mantener con el permiso del ingeniero evolutivo. Sí, no,
no, es que se está oyendo aquí. Sí, no, lo sé. Entonces, en ese cuento, pues por ejemplo, ya habla de, cuando está diciendo lo que os he comentado antes de los logaritmos, ya está aventurando la inteligencia artificial prácticamente sin saberlo. Y desde luego ahora prácticamente todo, incluso la creación de hipótesis, ya se está fundamentando en la inteligencia artificial, la redacción de trabajos, todo. Perdona, Jesús, porque nos quedan 10 minutos y quiero escuchar también a Ana, o sea, perdona, David, quiero escuchar también a Ana y también a Jesús, que seguro que también tiene algo que decirme en la inteligencia artificial, ¿a que sí? No estés tan serio, Jesús. Bueno, yo tengo un doble papel como vicerrectora, pero también soy profesora como la Facultad de Informática de la Universidad Pontificia de Salamanca, catedrática también de Ingeniería de Software, y en ese punto, precisamente, hoy en día estamos también trabajando en inteligencia artificial y, efectivamente, como acompañando las palabras de David, es que si la pregunta de si funciona el cerebro, o sea, si las neuronas artificiales, si el cerebro funciona, la inteligencia artificial funciona como el cerebro, pues no. No porque es mucho más simple la inteligencia artificial que el cerebro, pero esa es la respuesta corta. Porque, por otra parte, esa forma de visualizar el cerebro, esa manera tan innovadora de conexión de neuronas para crear aprendizaje, es la base para crear la neurona artificial en 1943 por McCulloch y Pitt. Y de ahí viene todo lo demás. El multicapa, el deep learning, todo lo que nos lleva a la inteligencia artificial. Luego, por supuesto que deriva de ahí. El cerebro es mucho más complejo aún, pero esa fue la base para crearlo, ¿vale? Y la base, por tanto, de nuestra inteligencia artificial actual. Es más, se demuestra también con hechos y evidencias. Los términos que utilizamos en tecnología, cuando hablamos de inteligencia artificial, están todos relacionados con lo que hablaba Cajal, vienen todos de él, ¿vale? Se habla de aprendizaje, se habla de capas, se habla de neuronas, todo viene del mismo sitio, de conexiones. Entonces, está clarísimo que al final tenemos nuestra base en nuestro maestro, en Cajal, también en la inteligencia artificial. Impresionante, Jesús. Bueno, yo coincido con lo que se ha dicho. La inteligencia artificial hemos visto que ha dado un salto de gigante, ya lo estamos viendo. Los estudiantes la utilizan tal vez no de la mejor manera posible y necesitan unas ciertas directrices. Yo creo que la inteligencia artificial, desde el punto de vista cajaliano, debe contener también una componente de integridad, de ética, de honestidad, pero no solamente individual, sino social, ¿no? Y esa plasticidad cerebral debe trasladarse también a la plasticidad con ética, social y comunitaria de la inteligencia artificial, ¿no? Ahora mismo estás haciendo esas preguntas a, pues yo que sé, es que si no hay inteligencia artificial, ¿eh? Bueno, y ahora mismo el debate, yo creo, sabemos la tecnología que es, para qué sirve, pero yo creo que el debate está ahí, ¿no? Y era yo el planteamiento inicial que hacía yo, ¿no? Por eso estamos en Salamanca textamente hablando de Cajal, ¿no? Esa profundidad en el conocimiento, ¿no? Efectivamente, no solamente no sería lo que es, sino que puede convertirse en algo malo realmente. Es decir, si la inteligencia artificial no está apropiadamente diseñada, pues puede convertirse en un arma de adoctrinamiento selectivo hacia determinadas cosas, ¿no? Y yo creo que no, que debe ser capaz de tener esa plasticidad, como comentaba, ¿no? Por ejemplo, en las misiones espaciales siempre se dice que por qué se envían muchas misiones robóticas y qué diferencia hay entre enviar una misión robótica y una misión humana, ¿no? Y por ejemplo, cuando van seres humanos, cuando van astronautas, el cerebro todavía es capaz de conectar sin darse cuenta puntos aparentemente inconexos, ¿no? Mientras que los robots están diseñados para efectuar una serie de estrategias a nivel táctico y a nivel estratégico, ¿no? Sin embargo, un solo ser humano o dos seres humanos son capaces en un debate de apreciar cosas aparentemente invisibles para una inteligencia artificial. Yo creo que por ahí van los tiros, y desde ese punto de vista la plasticidad cerebral de Cajal y lo que se comentaba del faro, ¿no? Porque realmente Cajal está siendo una especie de fusión entre el pasado, entre lo que es la Escuela de Salamanca y ese faro que nos proyecta hacia el futuro, pero no como un láser, como algo puntual, sino como algo que se abre en el espectro poliédrico que era el personaje, ¿no? David, tenía mogollón más de preguntas para todos, pero creo que estamos metiendo el dedo en la llaga. Dale. Voy a contar una cosa, es que estando ahí Fernando de Castro lo tengo que decir. Cajal tenía un discípulo, Rafael Lorente de No, que describió unos loops, unas
conexiones hacia atrás de neuronas del tronco del encéfalo, los feedback loops, que son la base de los algoritmos de backpropagation, de retropropagación, que son donde es la base del aprendizaje artificial y del deep learning, etcétera, ¿no? Y Rafael Lorente Denó no solamente describe esas neuronas, que la mayor parte de su trabajo la hizo en Estados Unidos, y formó parte de un grupo pues, multidisciplinar de neurocientíficos, matemáticos, informáticos que los llamaron de Cybernetics. Eso lo tiene publicado. O sea, que es decir, no estamos santificando a Cajal diciendo que al ser el descubridor de la neurona, pues ya todas las neuronas artificiales, desde Macaulay Bits, son cajalianas. No, es que se trabajó en relación a la neurona de Cajal. Claro. Y claro, y date cuenta que Cajal no solamente dijo que era una unidad funcional, sino que era una unidad funcional que tenía una dinámica de la transmisión de la corriente del impulso eléctrico. Había unas dendritas que llevaban al soma la electricidad y estas salían por el cilindro eje o axón, que podía tener unas prolongaciones perpendiculares, patatín y patatán. Claro, esa doctrina de la polarización dinámica es la misma que usan Macaulay y Pitts en su neurona artificial, que no deja de ser un algoritmo matemático. Es decir, son entradas o diferentes pesos, un soma que es una unidad de cálculo con una función de disparo que hay que superar el umbral, y luego un output, que es la salida por el axón, que puede ser el resultado ya final de esa operación o puede ser el input de la siguiente neurona. Y esto es cajaleno total, es absolutamente cajaleno. ¿Quieres añadir algo más, Ana? Respecto no respecto a lo de la inteligencia artificial, sí a lo que lo que decís, que sigue siendo nuestro faro. Nuestro faro también eso, pues porque antes, hilando un poco con lo que decía ella, no sé, me estoy en paralelo, de que es interdisciplinar y cómo integra todo. Es decir, en ese punto no solamente necesitamos al científico puro y duro, más técnico, ¿vale?, sino que también Cajal, con su humanismo, con su polímata, como decíamos que era, pues demostraba como todo, la creatividad, el rigor científico, pero también la creatividad es necesario para crear ciencia, inteligencia artificial o cualquier otra ciencia, porque él fue un maestro en todo. En este sentido, agradezco también ahora cuando ha acabado de entrar a José, o sea, que ya ha organizado todo esto, a Huesca, y que haya traído también a los colegios, ¿vale? Creo que ellos tienen que ver en Cajal, digamos, Antonio Campos, el catedrático que ocupa hoy su puesto en la Academia de la Medicina, decía que tenía que ser hoy el principal influencer de esta gente, ¿vale? A Cajal ojalá le siguieran todos, porque es el que mejor da de cómo integrar las ciencias, viendo eso como una integridad e interdisciplinaridad con el humanismo y al mismo tiempo con la humildad que tenía, por lo que decían. Compartía todo, fomentaba pues eso, las becas para otros, el talento. Falta un poco más de cultura científica, que además es un tema que teníamos que comentar. Por eso hilaba por ahí, que creo que debemos de fomentar eso, porque para que nuestros jóvenes lo vean como el faro a seguir. Sí que es necesario fomentar esa cultura científica. Pero no está sucediendo. ¿Hay conexión con la sociedad ahora mismo? Desde la ciencia, porque es un poco también el legado que recibimos. Eso es lo que tratamos de promover también desde la universidad. Universalizar la ciencia, ¿no? Eso es lo que tratamos y el conocimiento. Eso es, y que sea una ciencia ciudadana, ¿vale?, que también se traslade. Eso es lo que tratamos desde la universidad, y quiero que, estando aquí los colegios... ¿Por qué Jesús no sale en los telediarios? Y que aparezcan como influencers tipo Cajal. Jesús. Sí, bueno, hay que hacerle un TikTok ya, ¿eh? ¿Tienes TikTok, Jesús? No. Chicos, que Jesús no tiene TikTok y es el mayor experto en meteoritos de España. O sea... Bueno, quiero decir que la semana pasada salí en el Telediario de la Noche con Xavier Fortes. O sea que entonces, bueno... Es que yo veo Telecinco solo. Pero bueno, quiero decir que yo creo que la ciencia también ha dado un paso de gigante en el sentido de acercarse a la sociedad, aunque es cierto que las redes pues han incrementado toda la información y la desinformación también, ¿no? Entonces, al incrementar la desinformación, pues han incrementado también los bulos, ¿no? Sí, pero también con la divulgación hay que ser autocríticos, ¿no? Aumentan los bulos porque a lo mejor no divulgamos bien, ¿no? Y de divulgar bien va esto. A ver,
Yo creo que hay que cambiar el discurso, ¿no? Y hacer un discurso para que hoy estos chavales salgan con ganas de no comerse libros de Ramón y Cajal, sino aplicar el conocimiento de Ramón y Cajal al uso de la IA y demás, porque es que si no, no hay humanismo, si no, no hay sociedad, ¿no? Efectivamente. Vaya frase, esto es otro TikTok. No, pero yo creo que hay muchísima divulgación, muchísima comunicación científica. Hay muchísimas personas que incluso no son científicos que hacen divulgación. Esto tiene su componente, que es importante, ¿eh? Tiene su componente positiva y también su componente negativa, porque no conocen sobre todo los temas. Pues no sé, por ejemplo, en nuestra Real Academia de Ciencias tenemos una comisión de cultura científica y tecnológica que ha echado a andar hace 2 años y que está funcionando bastante bien. Tenemos programas de la ciencia en las aulas. ¿Qué ha hecho esa comisión, por ejemplo, Jesús? Bueno, pues nosotros tenemos conferencias que se acercan a los colegios e institutos de académicos y de expertos, y también prácticamente todas las semanas o cada 2 semanas tenemos conferencias en nuestra propia academia. Es decir, que se envían a los expertos, se envían a los expertos fuera de la academia, y también la academia es el foro donde se pueden debatir temas totalmente multidisciplinares, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay una gran apertura, pero tenemos que combatir sobre todo la desinformación, porque incluso la llegada a la Luna, como se veía antes, ¿no? Ahora que Cajal acaba de llegar a la Luna con su nombre, pues hay muchas personas que siguen con el terraplanismo, con que no se llegó a la Luna, no saben que a la Luna... Hay muchas personas, es que es la tendencia. No, es que es así, ¿no? Y esto es muy desafortunado, ¿no? Como ocurre con el tema de las vacunas o el tema del origen de la vida, el tema de la evolución, y todos estos son temas que Cajal estaba interesado en ellos también, ¿no? Hombre, a lo mejor esto del Artemis II lo podemos recuperar un poco también, porque como va vinculado a la actualidad, también para volver a resaltar la figura, ¿no? Efectivamente, en eso estamos. O sea, la idea es que se está proyectando fuera de la Tierra en todos los contextos y también en Marte, ¿no? Hoy mismo me ha llegado la información de que en uno de los módulos de Marte del futuro museo de Almagro, que es una zona donde se probó un sensor que está ahora funcionando en el rover Curiosity en Marte, pues ahí va a haber, hemos propuesto un módulo de Cajal y Marte, Cajal y Espacio, y lo han aprobado dentro del Geoparque UNESCO, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco se están dando pasos importantes. Pero ¿cómo llega eso a la sociedad? Es decir, que tú antes comentabas, yo vivo enfrente del Bernabéu, ¿no? Es broma, ¿eh? Entonces, si se van a pensar que tengo un duplex ahí. No. A mí muchas veces cuando me preguntan que cuánto cuesta una misión a Marte, suelo decir que como 2 Messi y un Ronaldo. Entonces, si te das cuenta de que en una misión a Marte trabajan 500 científicos e ingenieros de todas las edades, de todos los países, con patentes, modelos de utilidad, con información científica, con divulgación de todo tipo, y que cuesta como 2 superproducciones de Hollywood, por ejemplo, pues entonces ya ponemos en contexto algo que es extremadamente relevante para el presente y el futuro, ¿no? Y es la importancia de la ciencia como cultura. Y yo creo que eso es uno de los aspectos en los que Cajal funciona. Me gusta, o sea, la ciencia como cultura. La ciencia como cultura. Venga, Ana, que no tengo que chapar ya el nada, show. no, solo al hilo también de lo que... Bueno, por cierto, un honor estar en esta mesa con ambos. Imagínate el mío. Superestrellas, vale. Bueno, que ser vicerrectora es fácil, entiendo, pero si yo soy la superestrella, aquí la vicerrectora... A ver, en la universidad, este tema de la comunicación también es algo en lo que trabajamos. Perdonad, en la universidad este tema de la comunicación es algo que cada vez también nos curramos más, ¿vale? Y como él dice, lo que tenemos ahora en nuestra universidad, por ejemplo, bueno, reconozco que ahora con el nuevo vicerrector, desde que estoy vicerrectora, sea, por ejemplo, la unidad de cultura y divulgación científica. Esas unidades están haciendo un gran trabajo, precisamente para divulgar ciencia. Tenemos eventos, decías, eventos como la Noche de los Investigadores, donde salimos a la calle a promover todo eso, ¿vale? Ahora, por ejemplo, vamos a trabajar en lo del eclipse, digo, porque hila un poco con Jesús, ¿vale? Ahí tenemos lío el 12 de agosto, ¿eh? Sí, sí, ahí eso es. Ese día no duerme Jesús. Bueno, pues estamos proponiendo ya también actividades para dar a conocer eso al gran público, para promover también las carreras STEM. Vamos a los colegios, que estamos en este ámbito del Salamanca Summit, que digo que tampoco... Forma de contagiar, si no, eso es, ¿no? Eso es, que la universidad tiene muy en mente que hay que transferir y que hay que divulgar y que la sociedad debe de conocer y que nuestros jóvenes deben de conocer eso. Por eso también me encanta tanto que haya tanto colegio, entre ellos el mío, bueno, me ha dado mucha ilusión ver aquí al de mis hijos, ¿vale? Pero bueno, hijos, a lo que voy... No, casi, creí que estaba, pero no.
Bueno, pues nada, tenemos que ir terminando. Gracias por poner unos granitos, ¿no?, en este camino que Cajal sigue liderando la ciencia del futuro. Seguramente con gente que divulgue, ¿no?, y que esté al lado y que lo contagie de esa manera como vosotros será fácil. Ana, David, Jesús, muchísimas gracias a los tres. Un placer. Un aplauso para ellos. Ahora sí.